dealing with some of the prophets reflecting on what happened with the Mosaic Y hemos covenant. lidiado con los profetas reflejando aquello que pasó con Moisés. And the failure of Israel to keep their terms of the covenant. Y el fallo de Israel de guardar los términos del pacto. Okay, so we looked at Isaiah, Así que como miramos Isaías, and we also looked at Jeremiah, y como miramos en Jeremías, which actually now we've got the motif of divorce that's being raised up. que tenemos el motivo del divorcio que surge aquí en estos pasajes. So I want to take a moment and I want to have Alberto read Hosea chapter 1. Entonces nos tomaremos un momento para leer Oseas capítulo 1. Let's read that, chapter 1 through chapter 3. Chapter 1 through 2:13. Vamos a ver el capítulo 1 completo hasta el 2:13. Vamos a mirar entonces con la lección. Oseas 1 hasta el capítulo 2, versículo 13. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz a un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haberle tentado a Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruhama: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con cetro, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Okay, that's the first one. 13. 13. So what we have here Ahora, lo que tenemos aquí es is the metaphor of divorce la metáfora del divorcio now being acted out by a prophet.
Entonces ahora está siendo representada por un profeta. So instead of just preaching this, Hosea, Así que en vez de solamente predicar esto, Oseas, he's in essence acting this out él está en esencia representando esto, interpretando esto como un actor. by marrying an adulterous woman A casarse con una mujer adúltera and keeps having children y continúa teniendo hijos from an adulterous relationship. de una relación adúltera. And this is what God is picturing of what Israel is doing to Y him. así es como Dios está mostrando lo que Israel le hizo a él. Now, look at verse 14 of chapter 2. Mira el verso 14 del capítulo 2. The text says here that I will allure her and bring her into the wilderness. Pero dice, pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto. Okay, and you find this often in the prophets. Ahora tú encuentras esto con frecuencia en los profetas. You'll come across this as you're reading, oh, that I had you back in the wilderness. Tú siempre encuentras, dice, yo te traeré al desierto. What is he talking about? ¿De qué está hablando? He's talking about the time that they wandered in the wilderness for 40 Él years. está hablando de ese momento donde estuvieron como peregrinando en el desierto por 40 años. Now it's true, there were problems in the wilderness. Ahora ciertamente hubo problemas en el desierto. They complained over water, Ellos se quejaron del they agua, complained over se food, quejaron por la comida, meat. por la carne. There were issues, Hubieron asuntos allí, but pero all they had in the wilderness was God. todo lo que tenían en el desierto era a Dios. When they got into the promised land, Cuando llegaron a la tierra prometida, their eyes were captured by flashy lovers, sus ojos fueron cautivados por estos amantes which took them away from Him, que los tomaron y les apartaron de él and they picked up the practices of the pagan groups they were supposed to drive y out. tomaron las prácticas de esas naciones paganas de las cuales ellos debían permanecer alejados. So in verse 14, God is saying, Pero aquí en el verso 14 lo que Dios está diciendo, I'm going to bring her back into the mira, wilderness te voy a traer de nuevo al desierto to win her back to myself. para ganarte de nuevo a mí mismo. Because in the wilderness, that's all that was there was God. Porque en el desierto lo único que había allí era Dios. Now there is an application here for us. Ahora, aquí hay una aplicación para nosotros. We too, sometimes, Nosotros también algunas veces are taken up with flashy lovers. nos dejamos llevar por estos amantes repentinos. A flashy lover Un amante repentino is anything or anyone es cualquier cosa o cualquier persona that vies for the loyalty and the position that only Christ should have in our life. que toma la lealtad y la posición que solamente debe tener Cristo en nuestras vidas. It could be a person. Puede ser una persona, It could be technology. puede ser la tecnología, It could be power, money. podría ser el poder, el It could be dinero, material things. cosas materiales, It could be titles. podría ser títulos, It could be anything. podría ser cualquier cosa. But it's something that is diverting our devotion to something that God's made instead of to Him. Pero es algo que distrae nuestra atención y nos lleva a otras cosas, esa atención que solo debería estar puesta en Dios. And oftentimes then, what God will do is lead us into a time of wilderness. Entonces frecuentemente lo que Dios hará es llevarnos a un periodo de entrar en el desierto. What happens in the wilderness is, Lo que pasa en el desierto es, God takes away people. Dios aleja a las personas, He's driving you to a position where all you have is Him. te lleva a una posición que todo lo que tienes allí es a Él. Now, I'm not saying that people aren't around Yo you. no estoy diciendo que las personas no están alrededor. And if you're married, you still have your wife, she's right beside Y you. si estás casado, aún tienes a tu esposa, está a tu lado. But when you go to bed at night, you're alone in all your thoughts. Pero cuando estás solo en la noche, allí en tu pensamiento, And whatever the dryness is in your life, pero cualquiera sea esa sequedad que hay en tu vida, it's a time that God may be using es un tiempo que Dios tal vez está usando to bring you back to a fidelity that He wants with you and Him. para traerte esa fidelidad que Él requiere de ti. It's because He loves you Es a that causa He de takes que you Él te into the ama, wilderness. de que Él te lleva al desierto. Because oftentimes when we're in the promised land, Porque muchas veces cuando estamos en la tierra prometida, we become enamored, we become focused esto lleva nuestra atención, nos concentra on the things en las cosas that God has given us que Dios nos ha dado and not God. y no en Dios. All right. So in this particular case, Ahora, en este caso en particular, he is trying to drive the case home to the Israelites. está tratando de... Case home to the Israelites.
Él está tratando entonces de hacerle entender al pueblo de Israel the nakedness that she's being stripped of as the prostitute here. que esa desnudez que ella estaba teniendo como una prostituta, They're losing their nationhood. que estaba perdiendo su nacionalidad, They've been carried off to foreign lands. se ha sido llevado a tierras extrañas, They've been sold into slavery. han sido puestos en esclavitud, Their families have been broken up. sus familias han sido quebrantadas, God is telling them, pero Dios les está diciendo, even with that, aún con eso, I've led her into this wilderness. lo estoy llevando a este desierto I'm going to bring her back to me. y te voy a traer de regreso. And when they're crying out to him Y cuando le clamen a él and they're asking for mercy, y pidan por misericordia, what are they remembering? ¿qué es lo que van a recordar? Abraham, Abraham, the Abrahamic covenant. el pacto con Abraham. So, in contrast, the Mosaic covenant En contraste entonces, el pacto mosaico is a restating of the original Adamic covenant of works. es una manera de volver a restablecer o a declarar de otra manera el pacto que se hizo con Adán. John Owen, the Puritan, John Owen, el puritano, said it this way: lo dijo de esta manera. this is no other but Esto the no- covenant of works revived. Esto no es otra cosa que el pacto de obras revivido. The law of Sinai is fundamentally the same as was given to Adam. La ley que se da en el Sinaí es fundamentalmente lo mismo que recibió Adán. The Westminster Confession of Faith puts it this way: La Confesión de Westminster lo pone de esta manera. after the fall, Después de la caída, this law continued to be a perfect rule of righteousness. ¿se está bien? After the fall, Después de la caída, this law de esta ley continued to be a perfect rule of righteousness continúa siendo esa regla de rectitud and was given by y God fue dada por Dios on Mount Sinai en el monte Sinaí, in the Ten Commandments en los 10 mandamientos, written on tablets of stone. escritos en las tablas de piedra. The first 4 commandments establish our obligations to Los God. primeros 4 mandamientos son obligaciones hacia Dios The 6 remaining obligations to human beings. y los 6 siguientes son obligaciones con respecto al prójimo. However, Sin embargo, there is one fundamental difference hay una diferencia fundamental between Adam and Sinai. entre Adán y Sinaí. Whereas Adam could obey for eternal life, Porque aunque Adán podía obedecer para tener vida eterna, Israel was only to earn an earthly picture of heaven. Israel solo podía ganarse una representación terrenal del cielo, This would be the promised la land. cual sería la tierra prometida. Israel was never saved by the law. Así que Israel nunca fue salvo por la ley. So while Adam had the ability to obey, Así que aunque Adán tenía la capacidad de obedecer, Israel ultimately did, él al final no la tenía. because we were sons of Adam after the fall. Porque nosotros somos hijos de Adán luego de la caída. There's an application here for us. Aquí hay una aplicación para nosotros. For those of you who either have families or you're going to have a family, Para aquellos que tienen familia, los que van a tener familia, and you're going to be pastors or elders over churches, que van a ser pastores, ancianos a su iglesia, you need to teach your people tienes que enseñarle a tu gente about being careful acerca de ser cuidadoso, about how much interaction acerca de cuánta interacción tienen your children tus niños, are going to have la interacción que tus niños van a tener with the pagan children. con los niños paganos. Because Porque those kids think differently. esos niños piensan diferente, They're following a different God están siguiendo a un Dios diferente, because they're following the gods of their parents. porque ellos están siguiendo al Dios de sus padres. You know, you have many things in life today that are ungodly. Tú tienes muchas cosas en la vida hoy que obviamente no son para nada piadosas. It can come through the computer, Pueden venir por un computador, it can come through the phone, pueden venir por un teléfono, it comes through the DVD, puede venir de un DVD, okay? There are magazines. puede venir en revistas. There are all kinds of things Hay muchas clases de cosas that the enemy is using to persecute the seed of the woman. que el enemigo está usando para perseguir esa simiente de la mujer. We already read in Revelation 12, Ya leímos en Apocalipsis 12 the dragon has gone off to make war against the children. que el dragón, esa serpiente, está haciendo guerra contra los hijos. And who are they? ¿Quiénes son ellos? Those who keep the testimony of Christ. Aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo. The powers of darkness Los poderes de las tinieblas want to destroy quieren destruir your second generation. tu segunda generación. And the success of any revival in Colombia Y el resultado de ese avivamiento en Colombia will rise and fall se levantará o se caerá on how well you have done
En cuanto, ¿qué también haces tú esto? In protecting, En proteger teaching, y enseñar and guiding y guiar the next generation that's coming along. la siguiente generación que viene. This is vitally important. Esto es vitalmente importante. Haven't you wondered how you can have the people that came out of Egypt? ¿Tú no te has preguntado cómo es que tienes a estas personas que salieron de Egipto? They saw all these great things. Que vieron todas estas cosas maravillosas. And one generation later in the book of Judges, Y una generación después en el libro de los jueces, we can't tell the good guys from the bad guys. ni siquiera podemos distinguir los buenos de los malos. How did that happen? ¿Cómo eso pasó? They did not pass on the faith properly to the next generation. Ellos no le pasaron esa fe de manera apropiada a la siguiente generación. This is the biggest problem that the North American church is having right now. Este es de los mayores problemas que la iglesia en Norteamérica tiene. The statistics on this are staggering. Las estadísticas sobre esto son impresionantes. Vast numbers of young people La gran mayoría de los jóvenes that grow up and they go to college que crecen y llegan a la universidad are leaving the church by the thousands. abandonan la iglesia y son miles los que hacen esto. Okay, they have no depth in them. No hay ninguna profundidad en ellos, They don't have good, proper root system. no tienen una raíz en ellos. And when they grow up and they're exposed to the culture Y cuando ellos crecen y se exponen a la cultura and the pressures of the modern day campus, y las presiones de los campuses, they are swept away like a flood. ellos entonces se los lleva eso cual inundación. Okay, take that to heart. ¿Está bien? Take that to heart. Tienen que tomar esa Take that to heart. Toma eso en tu Put it corazón. in your heart. Ponlo en tu corazón. Okay, put it in your heart. It's vitally important. Es de importancia vital. There are a number of admonitions that are given in the Old Testament Hay muchas- about teaching and training your children. Hay muchas advertencias dadas en el Antiguo Testamento acerca de enseñar y entrenar a tus hijos. Do not be naive No seas como inocente, ingenuo. that when you're home and you're trying to teach your children the scriptures Que cuando estés en casa le enseñes a tu niño las escrituras in some devotional time, en algún tiempo devocional. if your children are out and they're playing with the kids next door Si tu hijo se la pasas jugando con el niño de al lado for 6 hours a day or more, 6 horas al día o más, I guarantee you yo te garantizo that everything you're teaching, que todo lo que le estás enseñando, the powers of darkness are trying to undo. los poderes de las tinieblas están tratando de deshacerlo. It is a very subtle thing. Es algo muy sutil. And the older those children become, Y en cuanto más crecen estos niños, the more you'll see the influence. de más que tú verás la influencia que tiene el mundo sobre ellos. The point here was God knew if these people groups remained, El punto aquí era que Dios sabía que si ese grupo de personas permanecía, it would lead them away from the true faith. entonces ellos los iban a apartar de la fe verdadera. And that's exactly what they did. Y eso fue exactamente lo que pasó. All right. There were worldly blessings that if they did what God told them to do, Había entonces bendiciones que si ellos así obedecían a Dios, listen to all of the things that they would be blessed with. escucha todas las cosas por las cuales ellos serían bendecidos. Deuteronomy 7, 14 and 15. Deuteronomio 7, 14 y 15. These are all out of sermons from Moses. Estos son, recordemos, muchos de los sermones de Moisés. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Que quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Okay, so here we learn there be no disease, Ahora, espero que ahí no habrá enfermedad and your women will not be barren. y tus mujeres no serán estériles, You're going to have children. tendrán niños. Look at Deuteronomy 8, 7 through 10. Mira Deuteronomio 8, del 7 al 10. You should note all of these because I'm going to make a point here. Y debes notar todo esto, ya veremos el punto de esto. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. So essentially what we have here is the land will be full of good things. Ahora, lo que tenemos esencialmente aquí que Dios está diciendo, mira, la tierra estará llena de buenas cosas. No disease, No enfermedades, no barren women, nada de mujeres estériles, land full of good things. la tierra llena de cosas buenas. Deuteronomy 11, 13 to 15. Deuteronomio 11, del 13 al 15.
Número 11 del 13 al 15. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Okay, the appearance of rain is absolutely essential. Ahora ves que la lluvia es absolutamente esencial. Think about some of the news reports of some of those regions of Africa. Piensa en aquellos reporteros que reportan el clima en aquellas regiones del África. They've been in tremendous droughts. Ellos han estado en tremendas sequías. Life is almost impossible. La vida es casi imposible. God is saying, I will send you the rain. Dios les está diciendo, yo les enviaré la lluvia. Deuteronomy 15, 4 and 5. Deuteronomio 15, 4 y 5. Deuteronomio 15, 4 y 5. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Okay, because of God's goodness, Así como vemos, por causa de la bondad de Dios, there's going to be no poor. no habrá siquiera pobres, There'll be no needy. no había nadie necesitado. Deuteronomy 28:7. Miren el 28:7. 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Okay? No enemies. Nada de enemigos. Okay? Chapter 28, verse 12. 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. They will be the lender to other nations. Ellos serán los que le presten a otras naciones. Okay? They won't be indebted to somebody else. Ellos no estarían endeudados con alguien más. That's one of the most apparent things that when you look at the United States and North America, Esa es una de las cosas que cuando tú ves en Estados Unidos, it will collapse. colapsaría. It will collapse because of its insatiable appetite. Colapsaría por ese apetito insaciable. Because the United States Porque los Estados Unidos is no longer a lender. ya no es más alguien que presta, It is a borrower. es alguien que debe. Every single day, Todos los días, the United States spends los Estados Unidos gastan more money más dinero than it takes in taxes. que lo que están recibiendo en impuestos. And what they end up doing, Y que lo que terminan haciendo entonces, they go in that bond market, ellos van entonces a ese mercado and the Chinese come y los and buy the chinos bonds. vienes y compran the bonds. What's the bonds? Balloons. Okay. Okay? Thank you. The United States used to be the one that was the lender. Estados Unidos entonces era el que prestaba. When the scales tip, so that you become the one who needs the money, you've got to borrow. Porque para que entonces cuando las cosas cambiaran fueras tú el que necesitara pedir prestado de ellos. The blessing is leaving. Entonces, cuando eso ya no está, la bendición se ha ido. Well, in regards to Israel, Bueno, en cuanto a Israel, God is telling them, Dios le está diciendo, you will be the one to lend. tú serás el que preste. You will be the one to charge them interest. Tú serás el que le ponga intereses a ellos. And it won't be the other way Y no around. sería de la otra manera. Deuteronomy 33, 27 to 29. Deuteronomio 33, 27 al 29. El Eterno es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo destruye. Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola. En tierra de grano y de vino, también su cielo destinará rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. All right. What we've got. Ahora, ¿qué tenemos aquí? No disease. Nada de enfermedades. Hold on a second. I've been asking a question, so listen. Ahora te voy a hacer una pregunta. No disease. Nada de enfermedades. No barren women. Nada de mujeres estériles. Land full of good things. La tierra llena de cosas buenas. Rain when they need it. Lluvia cuando lo necesitaran. No poor and needy. Nada de pobre ni necesitado. No enemies. Nada de enemigos. They'll be the lender to other Ellos serán los nations. que presten. They'll be rich and free. Ellos serían ricos y libres. No enemies. Nada de enemigos. No predators to harm their flocks. Nada que atacar a sus rebaños. Healthy families. Familias saludables. Flocks under God's arms.
Todo bajo el brazo de Dios. What does that sound like to you? Ahora, ¿a qué te suena a ti eso? Exactly. Al cielo. Sergio, absolutely. Flesh and blood did not reveal it. Ciertamente no te lo reveló carne ni sangre. This is a prefiguring Esto es una prefigura of heaven, del cielo, underneath the arms of God. bajo. But they didn't possess it. Pero ellos no lo pudieron poseer. Listen to the Hebrews writer. Mira lo que dice el escritor de Hebreos. Chapter 11, Capítulo 11, 9 and 10. 9 y 10. Yep. Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Okay? So we're looking at these men and women who died in faith. Entonces vemos a estos hombres y mujeres que murieron en fe, The fellow heirs of Jacob, right? que ellos herederos de Jacob. They were looking for a city which foundations, whose architect builder is God alone. Esperando la ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto es Dios solamente. It wouldn't be in this life. No sería en esta vida. That's what heaven is. Así es, eso es lo que es el cielo. Okay? This was to prefigure where we're going. Esto es una prefigura de a dónde nos dirigimos. See, and this is why our brothers and sisters Por eso es que nuestros hermanos y nuestras hermanas that are preoccupied with the nation of Israel que today, están preocupados por la nación de Israel hoy día, they're not seeing the forest for the trees. ellos no están viendo el bosque a causa de los árboles. Okay? The emphasis is not on the dirt. El énfasis no está en la tierra. The dirt was to prefigure what we have in Christ in La heaven. tierra era una prefigura de lo que heredaríamos en